Muy bien, jóvenes, ¿cómo están? Muy buenas noches. Vamos a arrancar con el tema del aparato urinario. Entonces, aquí tengo a la ingeniera Galia. Salud, Inge. Bien, entonces, vamos a empezar, jovencitos. Es un tema bastante bonito el que vamos a ver hoy día. Nos vamos a dedicar a inmiscuirnos en los temas de lo que viene siendo la anatomía del sistema, ¿sí? De lo que viene siendo el aparato urinario como tal. Ahí voy compartiendo la pantalla. No es un tema difícil, es un tema súper sencillito. Van a ver que el riñón es lo más fácil que puede haber para explicar, conjuntamente a los otros, ¿ya? Entonces, arrancamos, ¿sí? Vamos a empezar primeramente presentándome nuevamente para quienes no me conocen. Yo soy el licenciado Gonzalo Cabrera, ¿sí? De actual profesión soy fisioterapeuta y también soy médico. Entonces, vamos a hablar sobre lo que viene siendo el aparato urinario. En esta primera introducción tenemos que recordar que el aparato urinario como tal no es nada más ni nada menos que aquel que se va a encargar de podernos ayudar a qué, a eliminar todos los desechos nitrogenados del cuerpo humano, ¿sí? Es decir, todo lo que nosotros producimos para formar la orina, ¿va? A partir de esto tenemos sus componentes. El aparato urinario me está conformado por lo que viene siendo las glándulas suprarrenales, como pueden ver que están por encima de los riñones, los dos riñones obviamente, me está conformado por los uréteres, que son estos túbulos medio color amarillito, por donde va a desencadenar la bajada de la orina. Obviamente en esto también voy a encontrar lo que viene siendo la vejiga y la uretra, que más adelante, en una siguiente oportunidad, ya vamos a estar hablando de las diferencias en el aparato reproductor masculino y femenino sobre los uréteres, como sobre las uretras, perdón, como tal. ¿Sí? Ahora, dentro del aparato urinario tengo que ver con una primera introducción que es un sistema que me va a ayudar a eliminar todos los desechos nitrogenados de que yo tengo en mi cuerpo. ¿Cuáles son los desechos nitrogenados? Exceso de hidrógeno, exceso de hidrógeno, exceso de fósforo, exceso de glucosa, exceso de oxígeno, exceso de dióxido de carbono y el exceso de lo que es bicarbonato. Argumentando un poquito lo que viene siendo una introducción, recordemos que lo que viene siendo el mismo, ¿cómo decirles? El mismo sistema respiratorio se va a encargar de aprovechar el bicarbonato que va a eliminar el aparato urinario para regular los niveles de hidrógeno en la sangre. ¿Sí? Ahora, yendo a otro punto, ¿cuáles son los componentes principales? Ya lo hemos nombrado y lo volvemos a renombrar para quien no haya podido quizás apuntar o algo. Son los dos riñoncitos, aquí están los dos riñoncitos, son los dos uréteres, obviamente las glándulas suprarrenales que igual nos van a aportar una hormona muy buena para lo que viene siendo la diuresis. Luego está la vejiga y las uretras. No olvidemos que los riñones son los productores de orina, los uréteres van a ser los conductores de la orina y la vejiga es el almacén de la orina y la uretra es el expulsor de la orina. ¿Sí? Yendo a todo esto, vamos a diferenciar que las ramas que van a estudiar este aparato son varias. Tenemos, por ejemplo, a la parte de la nefrología. La nefrología es la ciencia que se va a encargar de estudiar la parte anatómica y la parte fisiológica de la nefrona. ¿Qué es la nefrona? Recordemos que cada órgano tiene su estructura funcional. Y la nefrona, que es más o menos este pequeño amiguito que aquí lo vamos a poner en pantalla, es un pequeño conjunto de túbulos que van a formar la orina. Ese conjunto de túbulos se van a llamar nefronas y las nefronas van a ser aquellas que se van a encargar de poder conducir la orina. ¿Sí? Sin más preámbulos, la urología y la ginecología van a ser dos ramas que me van a aportar un estudio a lo que viene siendo tanto el aparato reproductor masculino y femenino. Pero ustedes se preguntarán, ¿qué tiene que ver el aparato reproductor masculino del femenino? No olvidemos que estos dos aparatos reproductores están acompañados del aparato urinario para cumplir la función de la micción. ¿Sí? Entonces, a partir de esto, no olvidemos que el aparato urinario y el aparato reproductor van a ser dos aparatos que se van a relacionar los unos de los otros. ¿Va?
El estudio del aparato reproductor masculino es la urología y del femenino la ginecología como tal, que van a actuar a nivel de diferentes trastornos de estos. ¿Cuáles son las funciones básicas de todo riñón? Las funciones básicas de todos los riñones habidos y por haber van a ser la excreción de los desechos. ¿Qué desechos son los que normalmente produce nuestra célula? Van a ser, por ejemplo, la urea y el amoníaco. ¿De dónde producimos urea? ¿De dónde producimos amoníaco? De la desintegración de los aminoácidos. ¿De dónde producimos creatinina? De la descomposición de la fosfocreatinina, que es un compuesto que nos va a ayudar a trabajar en la célula. En cambio, el ácido úrico, atienda bien esta partecita, es el catabolismo de todos los ácidos nucleicos. ¿Qué quiere decir eso? Los ácidos nucleicos van a ser aquellos ácidos esenciales para la célula que me van a ayudar a intervenir en las funciones de división y mantenimiento de la homeostasis celular. Entonces, al ser utilizados estos ácidos nucleicos para la división de la célula, me van a conllevar a generar una descomposición. ¿Cómo se llama esa descomposición de los ácidos nucleicos? El ácido úrico. Y luego tenemos la urobilina. La urobilina viene de la descomposición de dos cosas, de la hemoglobina y de la bilirrubina. No se olviden, la urobilina viene de la descomposición de la hemoglobina y de la urobilina como tal. Sin embargo, mi pequeño riñoncito no solo me ayuda a eliminar desechos, también me va a ayudar a eliminar o a regularizar ¿qué? La composición iónica de la sangre. Algo que tengo que acordarme toda la vida del aparato urinario es que este aparatito se va a encargar exclusivamente de regular las cantidades de sodio, las cantidades de cloro, las cantidades de potasio y las cantidades de fosfato que va a haber en mi sangre. Es por eso que los médicos muchas veces a los pacientes pedimos análisis de sangre y análisis de orina para cuantificar estos datos, que todo esté en su valor normal. A su vez, el aparato urinario va a ser el principal encargado de regularme el pH. ¿Cómo se ocurre esto? Vamos a poner la imagen más grande para explicar de un solo paso esto. Aquí está. Como lo que estamos viendo ahorita es el riñón que me está produciendo la orina a través de la filtración de la sangre, tengo que acordarme que a nivel de la nefrona se expulsa grandes cantidades de hidrógeno. El pH viene de dos tipos, ¿verdad? Viene el pH ácido y el pH alcalino. Cuando el pH es ácido, es un pH que desintegra, que elimina, que quema, si quieren ponerlo así. En cambio, el pH alcalino es un pH que neutraliza, inhibe, para o detiene las funciones de la célula. ¿Sí? A partir de esto, la composición de la orina viene regulada por el potencial de hidrógeno. Eso es el pH en realidad. Entonces, el aparato urinario me ayuda a esas cosas. Sin embargo, ¿cómo regulo el volumen de la sangre? Aquí está mi otra imagen, como pueden ver aquí arribita. A medida que vamos filtrando la sangre en los riñones, un porcentaje de agua se escapa hacia la orina y un porcentaje de agua retorna nuevamente a lo que viene siendo la sangre. De manera que mantenemos los volúmenes de sangre totalmente normales. La siguiente función, activamos un sistema para aumentar la presión de la sangre. Recordar que la presión sanguínea o la presión arterial es la fuerza que ejerce la sangre sobre las paredes de las arterias. ¿Cuál es este sistema que me va a ayudar a regular esta presión arterial? El sistema de la renina, angiotensina, aldosterona. Tres hormonas que me van a regular nuevamente ¿qué? La fuerza de la sangre para que golpee con mayor precisión a mis paredes arteriales. ¿Sí? Luego mantenemos la osmolaridad. ¿Qué es osmolaridad? Para hacerlo más básico, no estar viendo tanto detalle, cuando hablamos de esto simplemente estamos hablando que vamos a regular la cantidad de solutos, o sea,
la cantidad de iones que voy a perder en la orina con la cantidad de iones que voy a mantener dentro de mi sangre. Eso se refiere con osmolaridad. Todo es regulación de tipo de solutos. ¿Producimos hormonas? Claro que sí, producimos hormonas a través de los riñones. La principal hormona que vamos a producir van a ser ¿quién? El calcitrol. No olvidemos que el calcitrol, si han visto sistema endocrino, es aquella hormona que es la forma activa de la vitamina D. ¿Qué quiere decir? La función del calcitrol es inhibir la función de los osteoclastos. ¿Para qué? Para la reabsorción de calcio. Sin embargo, la eritropoyetina va a ser otra hormona esencial que va a salir juntamente de lo que viene siendo nuestro riñón, ¿hacia dónde? Hacia los huesitos, para que los huesitos sean los principales productores ¿de qué? De glóbulos rojos. Y por último, lo que hacemos con la orina es regular los niveles de glucosa, que no sean ni niveles como hipoglicemia o hiperglicemia. Juntando a esto, podemos recordar sistema endocrino. El principal órgano de regularme los niveles de glucosa es el páncreas, porque produzco a través de las células A el glucagón y a través de las células B la insulina. ¿Quién es el segundo órgano que me va a apoyar en esta regulación de la glucosa? El riñón, porque a través de la orina también puedo eliminar pequeñas cantidades de glucosa que no me van a ser muy útiles a mí. El resultado de esto, ¿qué va a ser? Mantener la homeostasis mineral. ¿Qué quiere decir? La homeostasis, tanto los niveles de sodio, los niveles de cloro, los niveles de calcio, los niveles de fósforo y los niveles de glucosa, que viene siendo parte de un sistema activo. ¿Y? Ahora, pasando a la siguiente, hablemos de la anatomía de mis riñones, porque tengo que ubicarme dónde están mis pequeños riñones. Pero ¿qué forma tienen estos? No olvidemos que los riñoncitos, aquí les vamos a poner bien bonito, me fue un poquito, me disculpas por ahí está, sencillito. Mis riñoncitos tienen la forma de dos pequeñas habichuelas, ¿sí? Estas dos habichuelas, ¿dónde se van a estar ubicados con mayor precisión? A nivel de la costilla número 12 y por ende también parte de la costilla número 11, como el punto de referencia más relevante. Luego voy a tener por parte de la columna lumbar, voy a tener la L1, la L2, la L3 y la L4. Nuestro librito de Tórtora nos menciona que la L4 no forma parte de esta dirección, pero cuando estudiemos medicina y estemos en el primer año de la carrera de medicina, nos vamos a dar cuenta que también los riñones se van a expandir hasta la L4, principalmente en los varoncitos más que en las mujercitas. ¿Sí? Ahora, yéndonos a hablar un poquito más de las medidas, porque tengo que saber cuánto mide mi riñón, ¿no ve? Mi riñoncito nos va a medir lo siguiente. Ahí, mil disculpas por eso. Vamos a tener que nuestro riñoncito nos va a medir 10 a 12 centímetros de largo por 5 a 7 centímetros de ancho, es decir, 10 por 5 en las mujeres y 12 por 7 en los varones. O sea que los varoncitos tienen un poquito más grandes sus riñones a comparación de las mujercitas. ¿Cuánto es el espesor, o sea, el grosor de mis riñones? 3 centímetros. Ese es mi grosor que va a tener los riñones tanto en varones como en mujeres. ¿Cuánto es el peso? De 135 a 150 gramos. ¿Qué quiere decir eso? 135 gramos me va a pesar en las mujercitas y 150 gramos me va a pesar en los varoncitos. Recordando algo más principal sobre este órgano, vamos a tener lo siguiente. No olvidemos que todo órgano tiene 4 caras. Ahí una me está saliendo medio fea, les pido mis disculpas. Ahí después intentamos arreglar.
Eso, ahí va la otra. Y aquí tengo la otra. ¿Cuáles son las caritas de mi riñón? Tengo una cara, aquí lo vamos a poner con ese, una cara superior, tengo una cara lateral, tengo una carita o un borde inferior, ¿sí? Y este es el principal. Con otro colorcito lo vamos a poner. A ver, un negrito le vamos a poner. Esta línea negra que me estoy dibujando aquí, un poquito chueca, no es que sea más que esté mal, sino que es a propósito lo que dibujo ahí, va a ser el borde medial. ¿Qué voy a encontrar en el borde medial de mi riñón? Este hueco grande que están viendo, ¿sí? Ese huequito grande se va a llamar el hilio pulmonar. ¿Qué es un hilio? Un hilio, traducido a nuestro lenguaje común, es un hueco, un orificio. Eso quiere decir hilio. Y el hilio renal es el hueco o es el orificio por donde me están entrando tres estructuras. Dos, una de entrada y dos de salida. ¿Quién es la que está entrando? La arteria renal. ¿Quiénes están saliendo? La vena renal y el uréter renal. Mil disculpas por eso. ¿Sí? Entonces no olvidar, por el hilio renal está ingresando la arteria renal y está saliendo la vena renal y está saliendo el uréter renal. ¿Sí? Ahora muy bien. Esto nos va a llevar a hablar de las capas. Mi riñón tiene diferentes capas. Vamos a hablar de la más externa hacia la más interna. Empezamos por la primera. Aquí le vamos a poner. Permítame. Ahí está. La primera capita, la más externa, ¿ven todos este borde brilloso que se puede ver en la diapositiva? Este borde brilloso se denomina fascia renal. La fascia renal es la que me va a permitir que mis riñoncitos estén atrapados, o sea, se estén agarrando de las paredes de ¿dónde? De la cavidad, tanto pelviana como abdominal. O sea, el riñoncito es un órgano abdominopélvico, ¿sí? Y por su disposición en relación con otros órganos, es un órgano retroperitoneal. ¿Qué quiere decir? Está en la parte posterior del abdomen, relacionado justamente, si nos acordamos, con la costilla 11 y con la costilla número 12, y relacionado con las vértebras lumbares. Esa es la fascia renal. La segunda capita que vamos a ver se denomina la cápsula adiposa. Esta de aquí que está con un blanquito. El riñoncito en toda la superficie externa también tiene una capa delgada de grasa. Esta capita delgada de grasa es la que se va a encargar de poderme proteger al riñón en caso de que yo ya no tenga la costilla 11 y la costilla 12. Es decir, las modelos que se hacen sacar la costilla 11 y 12 para tener la cinturita de avispa son las que ya no tienen ese marco óseo para protegerlas. Y el riñón, para evitar que se estalle o que se fracture o que implosione dentro de la cavidad abdominopélvica, se cubre de grasa. Esa grasa va a amortiguar los golpes, ¿ya? Pero ¿qué tipo de golpes? Golpes de puñete, golpes de patada, golpes que tengan que ver con caídas. ¿Qué traumatismos no soporta la cápsula adiposa? Traumatismos con palos, con bastones, con tubos, con piedras, con cualquier objeto que pueda ser peligroso.
¿sí? Y al último vamos a entrar a hablar de la parte más profunda, la cápsula renal, esta que están viendo aquí de un color medio rosadito. Esta cápsula renal tiene la ventaja que va a estar en contacto con una parte muy interna de nuestro aparato urinario. ¿Con quién? Con el uréter. Entonces, si en el examen que se acerca de aquí unas 2 semanitas, les preguntaría, del riñón, ¿cuál es la capa que tiene relación con el uréter? La cápsula renal. Esa es la capa que tiene relación con el mismo uréter. ¿Sí? Ahora, pasando de esto, voy a encontrar y voy a hablar de mi primera patología, la nefroptosis. Directamente a la nefroptosis, como ven a mis amiguitos, aquí está. Miren, se los pongo en grandecitos. ¿Qué es la nefroptosis? Es la simetría de los riñones. Un riñón puede estar más abajo, el otro puede estar más arriba. Eso es la nefroptosis. A raíz de esta complicación existe una secuela muy poderosa que va a pasar. Aquí tengo a mi arteria y a mi vena renal. Y si mi riñoncito está más descendido, ¿qué puede pasar? Como está más abajo, este se puede enroscar, es decir, me puede atrapar. ¿A quién? A la arteria, a la vena y a un tercer tubito, al uréter. Entonces, no se van a olvidar de cito, la principal complicación de la simetría renal es la nefroptosis renal o también llamado asimetría renal. Su principal secuela, ¿cuál es? La torsión o el estrangulamiento ¿de quién? De la vena renal, de la arteria renal y obviamente de los mismos uréteres, como pueden observar en la imagen. ¿Sí? Ahora, muy bien. ¿Qué me va a ocasionar cuando yo tengo ese torcimiento o estrangulamiento del uréter? Lo principal que voy a provocar en mí, que va a ser mucho dolor, dolor en la columna lumbar. En algunos casos se puede describir este dolor, más que todo en la mujer, que se le puede confundir con el periodo menstrual, los primeros días del periodo menstrual, que es más o menos parecido a ese tipo de dolor en la espalda baja. En los varoncitos, ¿con qué se puede confundir? Con la nefritis, o sea, la inflamación del riñón. Ojo, no vayan a confundir. ¿Cómo podemos diferenciar ahora si se trata de una nefritis o de una nefroptosis? Sencillito, jóvenes. El chorro de la orina. Si la orina va a chorrear como gotitas, posiblemente estemos ante un cuadro de ¿qué? De nefroptosis renal. Pero si la orina es normal, pero muy espumosa, podemos hablar de una nefritis renal. En eso nos tenemos que dar cuenta. ¿Sí? Si alguien tiene duda, por favor, no estoy ahorita con mi dispositivo móvil, podría intentar activar su micrófono y poder hablar para que le pueda resolver la duda, por favor. Ya, muchísimas gracias por la comprensión. Bien, esta es la parte quizás que a muchos les cuesta memorizar. No es difícil, jóvenes, esta parte es muy sencillito. De hecho, el poder hablar de esto. 2 segunditos les pido. Ahora sí, para refrescar un poquito la garganta. Entonces, cuando voy a hablar de esto, voy a hablar de lo siguiente. Aquí lo voy a agrandar. ¡Pum! Ahí está. Lo que acabamos de ver todo es la anatomía externa, lo que está por fuera del riñón. Ahora veremos lo que está por dentro del riñón. El riñón se divide en 2 partes. Una que estoy señalando con la manito, que se llama la zona cortical. Esta me representa a la corteza renal. Luego está la parte profunda, esta de acá, que se denomina la médula renal.
No olvidemos entonces dos partes. La parte más superficial, corteza renal. La parte más profunda, zona medular o médula renal, que es lo mismo, no hay que diferenciarlos. ¿Qué voy a encontrar en la corteza renal? En la corteza renal voy a encontrar estas estructuras, miren, como pequeños bloques que me están separando unas islas. A estos bloquecitos les voy a llamar columna renal. Entonces, las columnas renales pertenecen a la corteza renal. Ojo con eso. En la zona medular o en la médula renal, ¿qué es lo que yo voy a poder encontrar? Unas estructuras con forma de triángulo. A esto le voy a denominar las pirámides renales. ¿Sí? Estas pirámides renales tienen su segundo nombre, se los presento. Se llaman pirámides de Malpighi. Ese es el segundo nombre de las pirámides renales. En algunas ocasiones en el propedéutico nos han preguntado este tipo de preguntas sobre las pirámides, pero no con pirámides, sino con su segundo nombre, las pirámides de Malpighi. Decía, en la zona medular, las pirámides de Malpighi son consideradas como las únicas estructuras de la zona medular. La respuesta era falsa. ¿Por qué falsa? Porque vamos a ver que vamos a encontrar más estructuras allá adentro todavía. Por ahora estamos hablando de lo básico. Entonces, no olvidar, columna renal, corteza renal, pirámide renal, médula renal. Así la vamos a clavar. ¿Sí? Bien. Ahora vamos a llevar más adentro. Aquí sí les voy a pedir que estén con sus 25,000 sentidos si pueden, para hablar de esto. ¿Sí? Estas cositas bien rojitas que me ven son las pirámides renales. Ahora, las pirámides renales van a tener la forma de un triángulo invertido. ¿Qué quiere decir? Un triángulo boca abajo. La base va a ser superficial, o sea, la base de las pirámides renales está en relación con la corteza renal y el vértice de las pirámides está en relación con la zona medular o la médula renal como tal. ¿Sí? Ahora, ¿qué más voy a encontrar de interesante aquí? Algo que nos menciona Tórtora que es bastante bonito. Son los famosos conductos papilares. Quizás en la diapositiva no se nota muy biencito, pero fíjense, en la puntita de cada pirámide hay como una elevación, estas elevaciones de aquí. Estas elevaciones se van a llamar conductos papilares. Los conductos papilares me van a terminar en unos saquitos chiquititos que no se pueden ver a simple vista. Estos saquitos pequeñitos se van a denominar papilas renales. Hasta ahí estoy bien. Conducto renal, saquito, papila renal. ¿Sí? Ahora, el conjunto de papilas renales, estos saquitos de aquí, me van a formar una copa, como la copa de los vinos. A esta copita yo le voy a llamar cáliz menor. No olvidemos entonces, el conjunto de papilas renales me forma los cálices menores. Estos cálices menores se van a agrupar y me van a formar una supercopa. Esa copita la voy a llamar cáliz mayor. Los cálices mayores se juntan y me forman una tremenda copa. Esa tremenda copa le voy a denominar pelvis renal. ¿Sí? Entonces repetimos para que tengamos claro el concepto. De las pirámides me salen los conductos papilares por el vértice. Estos terminan en unos arcos, papilas renales. Las papilas renales se juntan y me forman los cálices menores. Los cálices menores se juntan, me forman el cáliz mayor. Los cálices mayores se juntan y me forman la pelvis renal.
Ahora, ¿qué es la pelvis renal? Esta estructura que están viendo aquí en la diapositiva. La pelvis renal no es nada más, eso si quieren anótense, es la primera parte de los uréteres. La pelvis renal es la primera porción de los dos uréteres. Ojito con esa parte, cuidado que se confundan con su examen. ¿Sí? Bien. Ahora, hablemos de cantidades, porque Tórtora nos habla de números. ¿Cuántos cálices menores tenemos? Aproximadamente tenemos entre 8 a 18 cálices menores. ¿Cuántos cálices mayores voy a tener? 1, 2, 3. De 2 a 3 cálices mayores. Eso no olvidar. De 8 a 18 cálices menores y de 2 a 3 cálices mayores. ¿Cuántas pelvis renales tengo? Una sola pelvis renal. Hasta ahí acabó nuestra historia. ¿Sí? Ahora, muy bien, permítame. Ok. Para que no se nada. ¿Sí? Mis disculpas. Bien. Eso es la anatomía interna, jóvenes, de todo lo que es mi riñoncito. ¿Qué les parece? Facilito, ¿verdad? Hablemos de la irrigación. Aquí mi imagen está un poquito chueca, van a disculpar, pero lo he sacado de su librito de Tórtora, de una que encontré hace tiempo. De ahí lo he sacado para que sea mucho más bonito poderles hablar de esto. ¿Sí? Entonces, si se acuerdan la segmentación de pulmón, se van a poder aprender la segmentación del riñón, porque es casi parecido, no hay mucha diferencia. Vamos a optar primeramente entonces a hablar de quién. ¿Cuál es la principal arteria que está entrando al riñón? Te las presento, la arteria renal. Es esta de aquí, aquí está la arteria renal. ¿Sí? Primera arteria. Ahora, la arteria renal, ¿de dónde me sale entonces? Porque me tiene que salir de algún lugar, ¿verdad? Me sale de la aorta abdominal. No se van a olvidar. La arteria renal sale de la aorta abdominal. Esa es su función. Esa es de donde está emergiendo. Una vez que la arteria renal ingresa por el ilio renal, se me va a transformar ¿en qué? En la arteria segmentaria. Hasta ahí estoy bien. Ahora, tengo que recordar entonces, ¿el riñón tiene segmentos? Sí, tiene 3 segmentos. ¿Cuáles son estos 3 segmentos de mi riñoncito? Aquí se los pongo. Segmento superior, segmento medio, segmento inferior. Eso quiere decir que la arteria segmentada me está yendo al segmento superior, al segmento medio, al segmento inferior. Listo. Una vez que la arteria segmentaria sigue penetrando, sigue adentrándose en mi riñón, llegando hacia la médula renal, se va a transformar en esta arteria, las arterias interlobulares. ¿Qué son estas pequeñas arterias delgaditas de aquí? Estas arterias interlobulares que me están irrigando las columnas renales. No olviden eso. Las arterias interlobulares me están irrigando las columnas renales. Hasta ahí voy bien. Una vez que estas van subiendo, van trepando, automáticamente se van a apoyar ¿en dónde? Aquí miren estas de aquí, en las bases de las pirámides renales. Es decir, son superiores todavía. ¿Va? Hasta ahí estamos bien. Una vez que hemos ingresado a lo que viene siendo las arterias a nivel de las bases de las pirámides,
cambian su nombre, que se van a denominar arciformes. Entonces, ¿dónde están las arterias arciformes? En las bases de las pirámides renales. Aquí ocurre un fenómeno. Quiero que me presten mucha atención, porque a veces al estudiar uno mismo nos podemos confundir y luego estamos radicando en algo horrible en el examen. De las arterias arciformes salen dos arterias, una que va hacia la corteza, hacia aquí, una que me está yendo hacia aquí arriba. ¿Cómo se llama esa arteria? Arteria radiada cortical. Entonces, de la arteria arciforme me sale la arteria radiada cortical. Y hay otra arteria que me está penetrando hacia la nefrona. ¿Qué era la nefrona? Era la unidad funcional de mi riñón. Aquí está. ¿Cuál es esa arteria que está entrando a lo que viene siendo la nefrona? Se denomina arteriola aferente. Esta que está ingresando hacia la nefrona. Una vez que llega a la nefrona, se va a venir a apoyar en esta cosa que parece como si fuera un nudo de zapato. Este nudo de zapato se llama glomérulo. Ahí ya no se llama arteriola aferente, que se va a llamar capilar glomerular. Acuérdense, ¿de dónde sale el capilar glomerular? De la arteriola aferente. Una vez que tenemos ya esto, automáticamente tengo una segunda arteriola que me está saliendo de los capilares, la arteriola eferente. Pero esta arteriola eferente no va al glomérulo. ¿A dónde me está yendo a irrigar? A los túbulos de la nefrona, los túbulos néfricos o túbulos que van a conformar la nefrona. Ahorita vamos a hablar de las partes de esa nefrona, pero por ahí queda claro, ¿verdad? Una vez que me están llegando a los túbulos, miren, se van a convertir en algo de color lila. Para que entren a los túbulos, se van a transformar en los capilares peritubulares. Ahí están los capilares peritubulares. Entonces, hasta ahí. Recordaré rapidito para que no me pierda. De las arterias arciformes nacen las arteriolas aferentes. Ingresan al glomérulo como capilares glomerulares. Salen del glomérulo como arteriolas eferentes. Estas eferentes irrigan los túbulos de la nefrona para formar ¿qué? Los capilares peritubulares. Una vez que tenemos los capilares peritubulares, vamos a ver que estos capilares se juntan y me forman una vénula. ¿Cómo se llama la vénula? Las vénulas peritubulares, que aquí las tenemos, ¿ve? Vénulas peritubulares. ¿De dónde salen? De los capilares peritubulares. Las vénulas peritubulares se van a juntar y me forman ¿qué? Aquí viene el pero que el libro nos hace confundir. Les soy honesto, hasta alguna vez yo me he confundido cuando leí esta parte. ¿Sí? ¿De qué trata esto? Primero, lo que se forma de la vénula peritubular es la vena arciforme. Así como ha entrado por la vena, por las arteriolas, a partir de la arteria arciforme, lo primero que sale de lo que es la nefrona, después de las vénulas peritubulares, es la vena arciforme. La vena arciforme se vuelve a dividir otra vez en dos. Aquí lo tengo bien clarito. Se vuelve a dividir en las venas radiales corticales para drenar la corteza renal y se divide obviamente en lo que viene siendo las venas interlobulares para las columnas renales. Entonces no se van a confundir eso.
Una vez que las vénulas se juntan, me forman una vénula grande que me está dirigiendo hacia las bases de las pirámides. Esa vena se va a denominar vena arciforme. La vena arciforme hace lo mismo que la arteria arciforme. Se divide en dos: las venas radiales corticales para la corteza y las venas interlobulares para las columnas renales. Estas dos se vuelven a juntar, miren qué bonito, se están juntando las venas interlobulares de las columnas, de todas las columnas renales, y me están formando, ¿qué directamente? La vena renal. Entonces, ¿qué es lo que no se forma aquí? Las venas segmentarias. No hay venas segmentarias, es directo. De las venas interlobulares sale directamente la vena renal. Y con eso, mis estimados jóvenes, hemos acabado de describir toda la irrigación sanguínea. No sé si antes de pasar al siguiente punto alguien tiene alguna duda, pregunta, consulta para podernos batir ahorita. Mientras yo tomo mi agüita. Duda, pregunta, consulta. ¿Todo bien? ¿Todo Hola, normal? doctor. Dígame, ahorita. Un favorcito. De las arterias que se dividen y después también de las venas que también se dividen, ¿le puede poner un asterisco para ubicarme, por favor? Claro que sí, claro que sí, claro que sí, Para no muñequita. perder. Perfecto. ¿Y mí qué me ha dicho? Estas son las que se dividen. Ahí está. Las arterias arciformes y obviamente, ¿quiénes se vuelven a dividir? Las venas arciformes. Perdón si alguien no va con mi estrellita favorita, ay, lo siento mucho, ¿ya? Pero ahí está. ¿Sí? Gracias, doctor. No te preocupes, Bobita. Bien, si no hay otra duda, continuamos entonces, jóvenes, en nuestro flamante mundo del aparato urinario. La unidad funcional que viene siendo la nefrona tiene 4 partes, ¿sí? 4 porciones. Hablemos de la primera. La primera porción se va a denominar glomérulo. Aquí está, lo voy a agrandar para que se vea mucho más bonito. Ahí está. Mi pequeño glomérulo. En el glomérulo cumplimos la primera función. De todas maneras, la semana que entra vamos a hablar de todo lo que es fisiología renal, ¿ya? Para que no haya ningún desconformismo. Hoy día vamos a hacer toda anatomía y algunas preguntas, dudas que tengan que quizás de otros temas para poder resolver. Y comenzamos con esta última partecita que es bien esencial. El glomérulo cumple la función del filtrado de la sangre. Esa es su función. Glomérulo, filtrado de sangre. Ahora, la sangrecita que pasa por aquí se va a filtrar y se va a separar. ¿Pero qué me va a botar? No me va a botar plasma. Ojo con eso. ¿Alguna vez he escuchado decir bota plasma? No, no bota plasma. ¿Qué es lo que está eliminando de la sangre? Agua. Esta agua contiene solutos, contiene sodio, cloro, potasio, fósforo, glucosa, calcio, magnesio y algunos componentes de desecho, ácido úrico, urobilina, ¿sí? Esas cosas va a contener esa agua que me está botando de la sangre. ¿Dónde va esa agüita? A este espacio huequito, ¿ve? Este espacio huequito se llama espacio glomerular o también llamado espacio de Bowman. Tiene sus dos nombres, ojito con eso. Al conjunto del espacio de Bowman más el glomérulo, ¿qué le voy a llamar? Cápsula de Bowman. ¿Me entienden? Esta cápsula de Bowman tiene su segundo nombre. Se los presento. ¿Cómo se había sabido llamar también la cápsula de Bowman? Corpúsculo renal.
Entonces, ¿qué es el corpúsculo renal? Es la combinación del espacio de Bowman más el glomérulo donde se produce la filtración de sangre. Hasta ahí voy chévere, ¿no ve? Sin embargo, puedo optar en pensar de que después del glomérulo y la cápsula de Bowman, encuentro una serie de tubos enrollados por aquí y por allá, como cuando lees la carta de tu ex, ¿no ve? Y todo lo pones arrugadito, ¿no ve? Así también son tus neuronas, te comento, todo arrugadito la cosa por ahí. ¿Cómo se llaman estos túbulos? Se llama túbulo contorneado proximal, que es el que se está continuando de la cápsula de Bowman. En este túbulo contorneado proximal tengo una función. ¿Cuál es la función? Reabsorbo el agua, porque hemos dicho que una de las funciones del aparato urinario es mantener el volumen de la sangre, o sea, la cantidad de sangre. Y para mantener la cantidad de sangre, ¿dónde hago la primera absorción de agua? En los túbulos contorneados proximales. Voy a absorber sodio, vuelvo a meter mi sodio, pero ¿qué estoy liberando? Potasio. Suelto grandes cantidades de potasio y más al contrario, me estoy almacenando todo el agua que pueda y todo el sodio que pueda. Hasta ahí. Una vez que hemos pasado el túbulo contorneado proximal, comenzamos a ver una especie de bajada en picada que tiene la forma de una U. Esta forma de U se denomina el asa de Henle, o también tiene su segundo nombre, el bucle de Henle. ¿Me entienden? Entonces, asa o bucle es lo mismo. Esta asa de Henle tiene sus partes. Empezaremos a hablar de estas. Miren esta ramita chiquitita y delgadita. Esta ramita chiquitita y delgadita se va a denominar la rama descendente del asa de Henle. No se van a olvidar. La primera porción del asa de Henle es la rama descendente delgada del asa de Henle. En esta rama vamos a encontrar una función. Ahorita les voy a hablar. Sin embargo, tengo una especie de un puentecito. A este puentecito que tiene la forma de la U, o sea, esta media luna, le voy a denominar ¿qué? El bucle de Henle. Ese es el famoso bucle de Henle, esta pequeña U. Se le dice asa, ¿por qué? Porque tiene la forma de los agasadores de los baldes. Luego tengo la tercera porción, la rama ascendente del asa de Henle. Esta sí es un poquito complicado, un inicio, porque miren, a un inicio de la rama ascendente del asa de Henle es delgada. La primera parte es delgadita. La segunda parte de la rama ascendente del asa de Henle es gruesa, como pueden ver. Esta se continúa con algo que yo voy a denominar los túbulos contorneados distales. Entonces, ¿cuál es la parte del asa de Henle que se comunica con los túbulos contorneados distales? La rama ascendente gruesa del asa de Henle. Esto es lo que se continúa. ¿Sí? Ahora, muy bien. Una vez que hemos llegado aquí al túbulo contorneado, ahí me hago un paréntesis y les voy a hablar de la función para que quede muy clarito. En el asa de Henle, valga decir la rama delgada, la rama ascendente, la rama descendente y el bucle de Henle, no se reabsorbe agua. Se reabsorbe sodio, se reabsorbe cloro, se reabsorbe calcio y se libera potasio. Entonces, última vez, en las ramas o en el asa de Henle no se reabsorbe agua, se reabsorbe, ¿qué hemos dicho? Sodio, cloro, calcio
y liberamos ¿qué? Potasio. Seguimos soltando el potasio. En el túbulo contorneado distal es donde recién vamos a comenzar a absorber ¿qué? Poquita agua. En el túbulo contorneado distal ya absorbemos agua, ya absorbemos sodio, seguimos liberando potasio. A este nivel, jóvenes, quiero que se les quede muy grabado. Actúa la hormona antidiurética. A nivel del túbulo contorneado distal, actúa la hormona antidiurética. ¿Sí? Ahora, el túbulo contorneado distal se me junta con la última porción de mi nefrona. ¿Cuál es esa porción? Vamos a cambiar de colorcito. A ver dónde estamos. Epa. Aquí estamos. Mil disculpas por la demora. ¿Cuál es la última parte de mi nefrona? El conducto colector. Como su nombre le dice, colector, ¿qué va a coleccionar? Todo lo que se ha filtrado, toda la cantidad de agua que estamos eliminando, la cantidad de sodio que hemos eliminado, lo poquito de sodio, gran cantidad de potasio, poquita cantidad de cloro, pero sin embargo, ¿qué es lo que le hace importante este túbulo? La eliminación de glucosa. ¿Dónde se elimina la glucosa en la nefrona? En los conductos o los túbulos colectores. Ahí es donde vamos a eliminar toda nuestra glucosa en pequeñas cantidades. Esto me llega a recordar otra vez con qué órgano se relaciona la glucosa. Ah, con el páncreas. Porque el sistema endocrino nos dice que el páncreas tiene 4 células. Las células A, las células B, ¿sí? ¿Qué producen las A? Glucagón. ¿Qué producen las B? Insulina. Así regulamos la glucosa en nuestro medio, ¿no ve? Pero ¿quién nos va a ayudar a aportar esa regulación? El riñón. ¿Mediante qué? La eliminación de glucosa de los túbulos contorneados o los túbulos colectores, perdón. ¿Sí? ¿Hasta ahí alguien tiene alguna duda, pregunta, consulta? Para volver a explicar tal vez, mientras tomo mi agüita. ¿Todo claro? ¿No hay duda? ¿Todo Doctor, good? en el túbulo contorneado distal, ¿qué se reabsorbe? Agua. Pequeñas cantidades de agua, grandes cantidades de sodio y seguimos botando potasio. Eso pasa. Y no se olviden, ahí actúa la hormona antidiurética en ese punto clave para absorber ese poquito de agua. ¿Sí? Gracias, doctor. Una pregunta. Dime. No entendí bien qué ocurría en el túbulo contorneado proximal. Claro que sí, campeón. Te voy a explicar otra vez. Bien, esas preguntas háganlas ahora, joven. Aprovechen que el instituto está dando estas clasecitas de apoyo. En los túbulos contorneados proximales, mi estimado, lo que se hace es comenzar a ¿qué? A absorber grandes cantidades de agua. Es decir, cuando vamos a orinar, no botamos mucha agua, botamos mínima agua, porque uno de los objetivos del riñón es mantener las cantidades de sangre en su estado normal. Eso es lo que hace el túbulo contorneado proximal. Se absorbe la mayor parte de agua a ese nivel para justamente mantener los volúmenes de sangre limpios. O sea, no me vas a absorber los desechos, solo me absorbe el agua, me absorbe el sodio y comenzamos a soltar potasio. Entonces, como pueden ver, el potasio, aprovechando esa pregunta, el potasio es un ion que tenemos en exceso y lo tenemos que desechar.
¿Cómo lo desechamos? Mediante la orina. Eso es lo que hace, mi estimado. No sé si ha quedado más claro. Sí, quedó muy claro. Muchas gracias por la aclaración. Ah, no, tranquilo. Cualquier duda, preguntas nomás. ¿Va? Bien. Doctor, Si no ¿la hay clase otra es duda, grabada? ¿perdón? ¿La clase está grabada? Ay, no me ha confirmado con todas, pero yo creo que sí. Yo creo que les van a mandar igual. Ay, ¿Ya? espero que sí. Gracias, doctor. No, no se preocupe, mi niña. Ok, pero, siempre tenemos un pero, ¿verdad? Como siempre, nosotros nos complicamos de la vida. Hablemos de esto. Aquí es donde el libro nos hace confundir. ¿Cómo nos hace confundir nuestro pequeño textito? No olvidemos que en el riñón tenemos tres tipos de nefronas. Nefronas corticales, como su nombre lo ve, miren, chiquititas, no penetran muy a profundidad en las pirámides. De la base de las pirámides entran más o menos, exagerando, entre unos 0.01 a más o menos unos 0.4 o 0.5 milímetros. Son re cortitas. ¿Quién levantó la manita? Por favor, haga su consulta. Hola. Mientras sigo tomando mi agüita. ¿No? ¿Todo bien? Bien. Eso. Entonces no se olviden, nefronas corticales solo están en la corteza. Luego tenemos otras nefronas más largas. Ahora les voy a mostrar. Ahí está, por ejemplo. Seguimos con esta grandota. Miren, esta nefrona es más larga. Tiene las dos ramas. Y la rama ascendente tiene sus dos partes. La rama ascendente delgada y la rama ascendente gruesa. Esta se trataría, además de que tiene su túbulo colector, ¿de qué? De una nefrona medular. La segunda nefrona. La nefrona medular, como su nombre lo indica, se encuentra ¿en dónde? En las pirámides renales o de Malpishi. Creo. Ahora, ¿sí? Bien. Pero sin embargo, tenemos unas nefronas mixtas. A estas les vamos a llamar yuxtamedulares. ¿Por qué yuxtamedulares? Ahora sí. Aquí viene la parte dura del libro, que muchas veces nos confundimos y pocos nos sacan la duda. Esto se llama yuxtamedulares porque es una nefrona mixta. Tiene una porción cortical que me está penetrando en las pirámides renales. ¿Hasta dónde me está llegando? Hasta dentro de la pirámide renal. ¿Cuál es su característica? ¿Por qué es especial esta nefrona? Por esto. Miren, su rama descendente del asa de Henle es larga y su rama ascendente es más larga todavía. De manera que es tan larga que me vuelve a subir ¿hasta dónde? Hasta la corteza renal. Por eso se caracteriza. 1, 2. Se caracteriza porque su túbulo colector, miren, es súper largo, de manera que me está terminando ¿en dónde? En la papila renal. Aquí viene la diferencia. Nefronas corticales no tocan papila renal. Nefronas medulares sí tocan papila renal. Nefronas yuxtamedulares sí tocan papila renal. Estas dos solamente tocan la papila. Las corticales, vuelvo a repetir, no tocan papila. ¿Sí? Y ya después saben que de las papilas vienen los cálices menores, cálices mayores, pelvis renal, uréter, vejiga, uretra, afuera. Y toda la circulación la tenemos ahí. ¿Sí?
No sé si alguien tiene alguna duda, pregunta, consulta de estos tres tipos de nefronas. ¿Algo? ¿Todo bien? ¿Todo blue? ¿Sí? Ok. Bien. Ahora, entonces, hablaremos un poquito de la fisiología, para irnos tranquilos, en paz con la vida. La cápsula glomerular, jóvenes, como hemos dicho, tenía dos partes. Esto que parece todo hecho una fiesta aquí adentro, miren, todo hecho como una fiesta de viernes por la noche, de sábado por la noche ahora, se llama ¿qué? Glomérulo. Y hay un espacio, miren este espacio. Este espacio es el espacio de Bowman o espacio glomerular, ¿sí? ¿Qué es lo que estaba en el espacio glomerular? Agua. ¿Agua de dónde me sale? Del filtrado de lo que es los capilares glomerulares donde me llevan la sangre, ¿sí? Pero sin embargo, así como en los pulmones hay una membrana pleural parietal y una membrana pleural visceral, la cápsula de Bowman también tiene dos capas. Tiene su capa visceral que se está adosando ¿a dónde? Al glomérulo. Y tiene su capa parietal que se está adosando ¿a dónde? A la cápsula de Bowman. Capa visceral, glomérulo. Capa parietal, cápsula. No hay donde perdernos, ¿verdad? Pero sin embargo, comienzo a ver en esta imagen algo más bonito. Miren, algo más pintudo. ¿Qué es esto? Unos piecitos. A estos piecitos que estoy viendo por todo lado bien cegadito, les voy a llamar pedícelos. Y a estos pedícelos, estos piecitos, me van a tener un cuerpo más grande. A ese cuerpito le voy a llamar podocito. Pedícelo, piecitos, prolongaciones. Podocitos, cuerpo. No se van a olvidar. Esto hablando del glomérulo. Cada uno tiene su función. Y aquí comenzamos a hablar. Esperen un ratito. Ahora sí. Bien. Vamos a hablar de algo que es la mácula densa. Una parte importante. Ahora, miren, la unión de la arteriola eferente, con lo que es el túbulo contorneado distal, me produce una estructura, esta que ven como una cinta aislante, ¿no ven? Esa cinta aislante se llama mácula densa. ¿Y para qué me sirve la mácula densa? La mácula densa me sirve para controlar ¿qué? Los ritmos de absorción, es decir, la contracción y la dilatación de los túbulos contorneados distales. Me permite regular la vasoconstricción y la vasodilatación de las arteriolas eferentes. Quizás el término de hablar sobre esta bebida, una bebida alcohólica, para muchos es quizás malo, pero en el mundo de la medicina tenemos que hacerlo, porque vamos a hablar justamente de esa bebida que le denominamos cerveza, la famosa chelita que le decimos otros, ¿verdad? La cerveza, jóvenes, es un poderoso vasodilatador. ¿Qué me está dilatando en el riñón? En la nefrona, la arteriola eferente. Es decir, que llega más sangre a los túbulos contorneados y al asa de Henle. Estos se eliminan todo su desecho hacia las venas. ¿Qué tipo de venas? Ya hemos visto las venas peritubulares a través de los capilares
peritubulares. Y es por eso que cuando nosotros consumimos este tipo de bebidas como la cerveza, pónganse otra bebida alcohólica, el Fernet, el Sol, etcétera, etcétera, ¿qué nos va a producir? Más filtración de la sangre. Por eso nos da ganas de ir al baño más seguido a hacer pipí. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿quién se controla que esto se contraiga o se dilate? La mácula densa. Sin embargo, tenemos unas células, las células juxtaglomerulares. Ahora, aquí están. ¿Dónde están estas células juxtaglomerulares? Entre las dos arteriolas, aferente, eferente. Al medio, ¿quién va a estar? Las células juxtaglomerulares. En ahí vamos a encontrar, miren, aquí otra vez, a la mácula densa. Aquí está el túbulo contorneado proximal, aquí está la mácula densa que me está controlando la contracción y dilatación de este túbulo y obviamente la contracción y dilatación de la arteriola eferente. ¿Sí? Ahora muy bien. Pero sin embargo, voy a tener dos tipos de células más. Las células principales y las células intercaladas. Las funciones las vamos a ver en la siguiente semana, no me voy a dedicar a hablar mucho, pero ¿dónde se van a encontrar cada una? Aquí está bien clarito, se los voy a subrayar. Las principales se encuentran ¿en dónde? En el túbulo contorneado distal y en los tubos colectores. Ah, pero ¿por qué son principales? Fácil. ¿Qué les he dicho? Que la hormona antidiurética actúa a nivel de los túbulos contorneados distales. ¿En qué células? Las células principales. Listo. Cuando tenemos hemorragias, queremos más presión de sangre. ¿Quién va a actuar en la nefrona? La aldosterona. ¿Quién produce la aldosterona en el riñón? Las células principales. Se acabó. ¿Ven? Ahí está. Y luego tenemos las células intercaladas, que igualmente están en los túbulos contorneados distales y en los colectores. Pero ¿en qué se van a apoyar estas dos? En regular el pH. Así de sencillo. Entonces, los túbulos contorneados distales y los túbulos colectores tienen dos células, las células principales y las células intercaladas. Principales porque recepcionan a la hormona antidiurética y también me van a liberar la aldosterona cuando hay una hemorragia y baje la presión de la sangre. Y las intercaladas porque van a tener receptores para regular la liberación del hidrógeno. De manera que se libera el hidrógeno que vamos a regular el pH sanguíneo, de que no sea ni muy ácido ni muy alcalino. Aquí viene el tema de los colores de la orina. No tengo exactamente una diapositiva con eso, me disculpan de ustedes, soy sincero, pero los colores de la orina tienen que ver con esta parte de aquí. En cada parte de la nefrona se absorbe ciertas cosas y se libera ciertas sustancias. Lo más común, cuando tenemos una orina turbia, muy oscura, muy espumosa, ¿qué quiere decir? Que tiene exceso de hidrógeno. Como tiene exceso de hidrógeno, tiene exceso de cloro. Eso es lo que le va a volver amarilla turbia, muy cargada. Al contrario, si tengo una orina que parece agua bien transparente, ¿qué no va a tener? Hidrógeno. ¿Pero qué va a tener en exceso? Suficiente cantidad de agua. Es decir, estoy eliminando más agua de la que estoy ingiriendo. Eso me hace hablar cuando, por ejemplo, las personas que tomamos agüita, hay otros que se toman 5 litros de agua al día. ¿Cómo es su orina? De este color, miren, así, transparente, totalmente clarito. Eso quiere decir que me están eliminando exceso de agua nada más.
Eso no es bueno para el riñón, porque el riñón también tiene que tener una orina de un color. ¿Cuál es el color común de la orina? El amarillo pálido. De esta manera, nosotros podemos decir ahí de 100 que si la orina es normal. Ahora, ¿cuándo se piden los exámenes de orina? Por lo general, los exámenes de orina se piden en ayunas, porque la primera orina es la que te va a dar los datos exactos de qué: sodio, cloro, potasio, glucosa, fósforo, ácido úrico, bilirrubina o urobilina, perdón, y otros componentes que ya hemos visto. ¿Para qué me sirve tener todos estos componentes? Para determinar si ese riñón o me está trabajando mucho o me está trabajando poquito. ¿Sí? No sé si hasta ahí tienen alguna duda, pregunta, jóvenes, señoritas, algo que quieran aclarar ahí, por favor. ¿Duda, pregunta, consulta? ¿Todo claro? ¿Sí? ¿Estamos bien? Bueno, como no hay dudas. Sí, puedes activar tu micrófono. Hola. Por favor, activen su micrófono. Estoy sin el chat de mi celular y no puedo ver los mensajitos. Porfis, si no fuera mucha molestia. Activen con total normalidad sus micrófonos. Estoy dispuesto a resolver cualquier duda. ¿Duda, pregunta, consulta? Ninguna, ¿Algo? doctor. Dime, bobita. Ninguna. Ah, ya, no hay ninguna. Todo quedó claro entonces. Bien. Esto para darles un pequeño piquetito y no se queden inconformes con lo que vamos a ir viendo durante el transcurso de la otra semana. Las generalidades de la fisiología renal. Para entender fisiología, recordaré que estoy hablando del funcionamiento del riñón. El riñón, ¿cómo funciona? A través de la nefrona. Tenemos que entender que hay tres procesos básicos. Filtración, ¿qué quiere decir? Purificación. La sangre está pasando por el glomérulo y el glomérulo es como una coladera y va eliminando ¿qué? Toda la cantidad de agua contaminada. Obviamente eso tiene sus solutos. Segundo proceso, reabsorción. Esa agua contaminada se tiene que purificar, se tiene que reciclar. ¿Dónde se recicla? En los túbulos contorneados, proximal, distal. ¿Dónde no se reabsorbe agua? En el asa de Henle. Y luego tengo la secreción tubular, o sea, toda esa cantidad de agua que me tienen los desechos nitrogenados, urobilina, ácido úrico, ciertas cantidades chiquititas de sodio, cloro, potasio, glucosa, fósforo, bicarbonato, todas esas cositas en exceso que a mi cuerpo no le sirve, eso es la secreción tubular. ¿Sí? Ahora, la secreción tubular se va a dar por la acción de dos hormonas. La primera hormona que produce esto, ¿cuál es? La hormona antidiurética. Es la que se va a encargar de comenzar a soltar pequeñas cantidades de agua. La segunda hormona que me va a actuar en caso de heridas, en caso de lesiones, la aldosterona, a través del sistema renina, angiotensina, aldosterona. ¿Sí? Y listo, jóvenes, eso sería la primera parte. No sé si tienen alguna duda, pregunta, consulta. Estoy a su disposición ahora. Algo que no hayan entendido. Estoy con ustedes. Carlita, puedes hablar. Ahí vamos. ¿Dudas? Acepto las dudas, jóvenes, señoritas. ¿Algo quieran agregar? Quizás preguntar algunos otros temas. No es algo que no hayan entendido hasta ahorita. ¿Todo claro hasta aquí? Oh, bien. Pero si alguien tiene duda, queda con el micrófono activado, no hay ningún problema. Dime, Víctor.
Te escuchamos. Si tienes alguna duda, campeón. ¿No? ¿Todo claro? ¿Todo sencillo? Carlita, claro que sí. Por favor, puedes hacer tu pregunta. Sí, sí. No te preocupes, Nicole. Está. Ok, todo bien. Dice, Alessandra, puedes hacer tu pregunta. ¿Cómo estás? Buenas noches, doctor. ¿Será que puede Buenas noches. explicar, por favor, la última parte de las hormonas? Claro que sí, mi niña. Después vamos ahí con Nicole ahí que nos ha levantado la manito. Bien, te explico entonces. Te voy a explicar en esta imagen más bonita, ¿ya? Mire, esta me encanta a mí. Ahí está. Ya. La secreción tubular hemos dicho que se da a través de dos hormonas. ¿Cuál es la primera hormona que se va a generar aquí? Y la que me va a actuar en los túbulos contorneados distales. La famosa, perdón, no te estoy escribiendo ahorita. Ahí va. Es la famosa ADH. O sea, la hormona antidiurética es la primera hormona que me actúa para la secreción tubular. La segunda hormona que me va a actuar en caso que yo tenga heridas, en caso que yo tenga hemorragias, para mantener la presión de la sangre, ¿quién va a ser? La famosa aldosterona. Esta es la que se va a generar para producir lo que viene siendo aumentar la tensión de la sangre y obviamente me inhibe a la antidiurética, haciendo que no suelte agua y que me absorba todo lo que pueda, todo lo que a mi cuerpo le sirva para mantener otra vez la presión de la sangre. ¿Sí? ¿Estamos Sí, bien? doctor. Sí. Ok. Ahí, ¿quién estaba levantando la otra manito? Creo que era Nicola que estaba con el micrófono ya encendido. Te escuchamos, Bobita, por favor. No, doctor, era la misma pregunta y agradecerle por la clase. No, de que. Carlita, dime, estamos para escucharte. Vamos, Carlita, puedes hablar. Estás con la palabra en la mano. Estamos compartiendo los grupos que tenemos. De todas maneras, puedes visitar a esta página de Facebook, Wilson. Con esta página nos puedes buscar, ahí estamos igual transmitiendo, ahí van publicando cada semana las diferentes llamadas. El nombre correcto es Preuniversitarios. Es el Preuniversitario Lirabati, está en Facebook, puedes ahí buscar, ahí estamos transmitiendo cada semana, ¿ya? Por si acaso. No hay de qué, Wilson, con total apoyo a ustedes. Bueno, jóvenes, si no hay nadie, ninguna pregunta, entonces espero que quede claro esta partecita. La siguiente semana vamos a continuar con lo que viene siendo fisiología renal y también vamos a hablar de lo que viene siendo anatomía y fisiología del aparato reproductor, que lo va a hacer así como ahora, bien sencillito, bien cortito, para que no haya muchas dudas y vayan siempre con los mejores ánimos a dar su segundo parcial. Les deseo mucho éxito a todos y que tengan muy buenas noches. ¿Sí? Gracias, doctor, igualmente. A ustedes igualmente, corazón, vamos a ver, voy a tratar de darme tiempo para este fin de semana, si es que se puede entre la semana, yo les voy a dar para que puedan tener corazón también, ¿ya? Dime, Teodoro, te escucho. Teodoro, ¿puedes hablar? ¿Tienes el micrófono? Teodoro a la 1, Teodoro a las 2, Teodoro a las 3, al agua, no mentira. ¿Ya? Sí, campeón. De todas maneras, todo esto va a estar en la página de Facebook. Puedes volverlo a ver ahí, Wilson. Todo va a estar explicadito otra vez ahí.
así que no te vas a perder de nada. Si yo puedo, corazón, entre la semana también les voy a dar, jóvenes, corazón, la parte anatómica, que es lo más fuerte de corazón. Si saben anatomía, saben fisiología, y voy a tratar de darme el tiempito para hacer una clasecita de corazón también. ¿Ya? Que tengan muy buenas noches entonces a todos, se van a portar bien y hasta luego, jovencitos. Cuídense. Oh, gracias, muchas gracias, Víctor. Chao, chao, Buenas chao. noches, doctor. Hasta luego. Hasta Hasta luego, luego, doctor. doctor. Muchísimas gracias. Chao, jovencitos. Un abrazo a todos. Cuídense.